Hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Tentación de Jesús. Dice la palabra del Señor así. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu presencia, que tú nos hables a través de ella. Que esta palabra se quede guardada en nuestro corazón y que nosotros podamos obedecerla, podamos cumplirla y podamos, Señor, darla a conocer a los demás. Te pedimos pues en esta hora que tú nos hables en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a mirar un tema donde vemos lo que le sucede a Jesús. Y es algo que tal vez de pronto muchos nosotros ya lo hemos escuchado, lo hemos leído, ¿cierto? Pero a veces lo leemos y lo pasamos así de largo. No nos detenemos como a analizar. Y esta historia me hace llevar o me hace pensar muchas veces cuando en mi vida he tenido momentos donde me he visto con ganas, en situaciones donde he querido hacer las cosas a mi manera. Y me encuentro con este pasaje donde Jesús lo hizo, pero a través de la palabra. Entonces en esta hora vamos a mirar 3 cositas que Jesús hizo para vencer la tentación, para contrarrestar este ataque que el diablo le estaba haciendo. La primera cosita que vamos a mirar entonces es que la palabra de Dios me da seguridad de que Él es mi sustentador. Entonces, en el versículo 3, Jesús, el diablo le está diciendo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso me hace recordar un tiempo en mi vida que tenía tanta desesperación y quise hacer las cosas a mi manera. Me estuve tentada a cometer tantos errores porque en mi casa tenía a mis hijos y en una situación difícil económicamente, y muchas veces quise hacer préstamo, quise buscar soluciones, pero me encontré con esta palabra que me hacía llevar allá, ir a ella, ir a mi fuente, que es la palabra donde Dios me dice que Él es quien me sustenta, que Él es quien me provee. Yo traté de hacer muchas cosas en mis fuerzas, pero a veces intentaba hacerlo más, algo me detenía, ¿sí? Y eso me hace recordar cuando Adán y Eva en el huerto, ellos estaban disfrutando de ese tiempo con Dios, estaban disfrutando de esa comunión con Dios, pero se llegó la tentación y no pudieron vencer esta prueba. Adán fracasó
no cumplió con el propósito que Dios tenía para él. También vemos en la Biblia cómo el pueblo de Israel es llevado al desierto. El Señor los sustentó por 40 años. Estuvieron pasando por este desierto, estuvieron pasando por muchas cosas y vieron la provisión de Dios, pero siempre se quejaban, siempre estaban esperando algo más. Deuteronomio capítulo 8, verso 3 dice: y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero ¿qué hizo el pueblo? Se quejó, dudó, desconfió y cada vez renegaban de su situación. Preferían estar en Egipto. Ellos siempre querían ir devolverse, ir más allá, ¿cierto? Nosotros en este pasaje estamos viendo que Jesús tiene este momento antes de comenzar su ministerio. Jesús es llevado por el Espíritu. Jesús resistió y venció la tentación. Fue obediente y siempre hizo la voluntad de su Padre. El sostén del hombre, el sostén de toda mujer, depende no del pan, sino de la firme palabra de Dios que promete y garantiza el cuidado necesario. Dios nos está hablando en su palabra que debemos llegar a Él. La palabra de Dios es la que me alimenta, la palabra de Dios es la que me sostiene. No desconfiar de sus promesas, ¿sí? El segundo punto que vamos a mirar es que la palabra de Dios hace que yo le adore y le sirva solo a Él. En el pasaje que acabamos de leer encontramos que Él dice: el diablo le llevó a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando yo estuve en este tiempo de buscar la dependencia total de Dios, llegó un momento donde yo tuve que aprender a adorar a Dios. Cuando ya entendí quién es mi sustentador, quién es mi proveedor, entonces llegué al momento de adorarlo a Él, porque solo Él se merece nuestra adoración, solo Él se merece toda la gloria, solo Él se merece toda la honra. No fue fácil, no es fácil. A veces uno en momentos de angustia, a veces en momentos de desesperación, no es fácil sacar una alabanza, no es fácil sacar una adoración. Pero cuando nos encontramos realmente con la palabra, esta hace que nosotros lleguemos a adorarlo solo a Él, a postrarnos delante de Él. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, nos está diciendo, el Señor le estaba diciendo al pueblo: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Dios le había dicho al pueblo que debían temerle, pero no es un temor de miedo, no es un temor de susto, sino una actitud de profundo respeto que incluye la adoración. El diablo quería que Jesús hiciera esto, que se le diera la adoración. Él siempre ha buscado todas estas cosas y ha querido que siempre se le brinde la pleitesía a Él. Y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar cuántos de nosotros asistimos a la iglesia para adorar al único Dios, pero en la semana no nos acordamos ni siquiera de esto. En la semana pasamos nuestros días sin coger la Biblia, sin cantarle una alabanza al Señor, ¿cierto? Pasamos semanas así enteras, hacemos cosas totalmente diferentes. Tal vez cambiamos la adoración por la televisión. Entonces, como la novela está tan buena, como la voz está tan en un momento tan chévere, entonces, no, prefiero mejor pasar un tiempo sentado en el televisor,
que ir y postrarme y darle al Señor la adoración de ese día. Y somos a veces tan conchudos que decimos, no, mañana sí saco mi tiempo, mañana voy a darle la adoración a Dios, mañana sí le voy a dedicar mi tiempo a Dios. Y hacemos una oración light, una oración que va si no llevan tanta cosa, tanto momento, ese momento tan sublime para Dios, sino que le decimos, Señor, gracias, porque hoy me diste la salud, porque hoy me guardaste, porque estoy de nuevo en mi casa, amén y amén. Esa es toda la adoración que nosotros le brindamos a Él. Y yo creo que el Señor quiere más. El Señor quiere que le sirvamos, que le adoremos solo a Él. Solo Él se lo merece. ¿Y qué tal del servicio? Entonces, ¿cómo estamos? Si nosotros no nos estamos alimentando, si nosotros no lo estamos adorando, ¿cómo vamos a servir en la iglesia? ¿Cuál va a ser nuestro resultado, cierto? Y por eso es que a veces nuestro servicio, nuestro ministerio es tan relajado, es tan cómodo, pero tenemos un título, soy el líder de la iglesia y yo soy el que tengo aquí la autoridad, el que tengo aquí la rosca con el pastor, ¿cierto? Pero mi vida está reflejando otra cosa. Mi vida está vacía. ¿Y qué voy a dar a los demás? Si no he tenido ese tiempo de adoración, si no he tenido ese tiempo con el Señor. Si no le doy la adoración a Dios, mi vida se vuelve vacía y no tengo nada para dar. No tengo nada para decirle al Señor. Cuando yo adoraba y me postraba en su presencia, disfrutaba ese tiempo, disfrutaba de su compañía, disfrutaba de su paz. Toda la angustia que yo sentía en mi corazón hacía que se fuera. Muchas cosas Dios me enseñó a hacerlas y me ha capacitado para yo esperar en Él, porque muchas veces quería las cosas en el tiempo que yo quería, mas no en el tiempo de Dios. Y es en su tiempo. Dios a veces nos lleva por situaciones donde solo Él quiere que le adoremos, donde Él solo quiere que nos postremos, que nosotros vengamos ante su presencia para adorarle. Jesús le dijo al diablo, al Señor, tú Dios adorarás. Y el enemigo sabía que había alguien más poderoso, más superior que él, que se merecía toda la adoración. Jesús lo está llevando a que reconozca que hay alguien que solo se merece la adoración. Y número 3, la palabra de Dios me enseña sobre el cuidado y la confianza en el Señor. Es ese cuidado y es esa seguridad que yo tengo. La estrategia que utiliza Satanás aquí es que utiliza la palabra a medias. Él le está diciendo, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces aquí Satanás utilizó la estrategia, como veía que no podía con Jesús, entonces él también saca la palabra, pero saca una palabra a medias, como siempre lo ha hecho. Cuando él se presenta en el huerto, se le presenta a Eva y Eva se le creyó el cuento. Le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es una verdad a medias, así como se la está presentando aquí a Jesús. Muchas veces nosotros nos dejamos creer esas mentiras. ¿Cuántas veces nos han dicho, pero es que usted no es cristiano, pues? ¿A usted por qué le pasa eso? Usted no tiene tanta fe, entonces ¿por qué está tan enfermo? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde están todas estas cosas? ¿Cierto? Órele a Dios, órele a su Señor para que le pague los servicios, para que le pague el arrendo. Entonces, muchas veces nosotros desconfiamos y nos creemos esas mentiras que Satanás nos está diciendo, ¿sí? El pueblo se quejaba, el pueblo siempre que estuvo en el desierto se quejó, siempre quiso, vio las señales, vio las bendiciones, pero siempre desconfiaron en él. La palabra de Dios nos dice en Éxodo 16:35,
nos está diciendo, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y miramos también en el libro de Números, capítulo 11, y nos está diciendo la palabra, versículo 4. Dice, y la gente extranjera que se meció con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y el versículo 16 está diciendo, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevaré contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba mejor en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Y vemos cómo el Señor les habla, cómo veían las bendiciones, cómo veían las provisiones, pero este pueblo siempre se quejaba, siempre quería más, siempre anhelaba tener más. Si Jesús hubiera aceptado esa propuesta, habría mostrado su falta de confianza y cuidado en Dios, ¿cierto? Pero él contestó, dicho está, o en otra versión también dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No pongas a prueba al Señor. Nuevamente el pueblo de Israel tentó al Señor cuando le pidieron agua, que le dijeron a Moisés que le diera agua. Esta gente estaba tentando al Señor, estaba poniendo a prueba su corazón. ¿Cuáles son algunas de nuestras falsas confianzas que nosotros ponemos? Que a veces podemos decir, eso también es tentar al Señor. Cuando oramos por sanidad, pero no cuidamos nuestro cuerpo. Cuando no tenemos hábitos alimentarios de alimentación saludables. Le pedimos al Señor crecimiento espiritual, pero ni siquiera leemos la Biblia, no oramos, no ayunamos, no vamos a la iglesia, no ayudamos a nuestros hermanos. ¿Será que esto no es tentar al Señor? ¿Será que muchas veces nosotros nos dejamos creer otro cuento, otras mentiras de Satanás? La manera de soportar toda tentación es a través del Espíritu Santo y su palabra. Empezando la lectura nos dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de él y él fue el que lo llevó al desierto. Entonces, para vencer toda tentación, ser lleno del Espíritu Santo, el estudio de la palabra. Jesús, al ser tentado, citó la palabra. Escrito está. Así nosotros debemos de creer en nuestra mente y en nuestro corazón lo que dice la palabra. Nuestra ayuda es divina. Jesús no le dio rodeos al asunto, fue directo y combatió con la palabra. Todas las promesas de Satanás son engañosas y las usa en contra nuestra para atraparnos, para que nosotros caigamos, para destruirnos. Por eso no podemos dar ventajas. Cuando somos tentados, inmediatamente usar nuestras armas, la palabra y el Espíritu. Mi historia termina así. Dios me proveyó, Dios me dio más de lo que yo le había pedido, pero no fue inmediatamente, fue en su tiempo. Cuando yo aprendí a depender, cuando yo aprendí a adorarlo, cuando yo aprendí a usar la palabra, cuando yo aprendí a decirle, tú eres mi sustentador, tú eres mi ayuda, tú eres todo lo que yo necesito. Nuestra lectura no termina ahí. Dice que el diablo se apartó de él, pero por un tiempo.
Mateo y Marcos dicen, entonces el diablo lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Fueron los ángeles en el momento preciso que llegaron a servir a Jesús. Nosotros no debemos olvidarnos de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros le damos cabida, cuando nosotros le damos ventaja, viene a destruirnos, viene a atacarnos. Por eso necesitamos la ayuda de Jesús. Por eso necesitamos entregar nuestra vida a Él, tener una vida de obediencia, tener una vida en la palabra, en la adoración, para que podamos ser bendecidos, para que el Señor nos dé a nosotros de su paz, nos llene de su presencia y nosotros podamos darle a los demás. Que la palabra de Dios esté en nosotros, que nosotros podamos memorizarla, que podamos hablarla, para que Dios sea el que haga, porque cuando nosotros hablamos, el Señor es el que convence, el Espíritu Santo es el que convence a las personas. Él nos ha llamado a nosotros para que hablemos, para que aprendamos de su palabra y para que extendamos el reino de Dios. Que el Señor les bendiga.